Hola mis queridísimos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Eh, Estuvimos viendo ya la clase 2, que es el noviazgo, ¿sí? Y el tema es amistad, de la amistad al noviazgo, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la perspectiva que se tenía, la sociedad que tiene hoy en día del noviazgo, ¿sí? Que no es precisamente la finalidad del matrimonio, sino que esto ya le suena como algo muy anticuado, como algo que ya pasó de moda, ¿sí? Ahora pasan en tiempos muy rápidos de una condición a otra, de ser amigos, ¿sí? A estar un tiempo de novios y posteriormente pasan a tener relaciones sexuales. Y no es el diseño de Dios definitivamente el que Él quiere que sean de esa manera, ¿sí? Hablamos también de lo que era una verdadera amistad, que comienza en un interés, en un mayor interés hacia una persona, ¿sí? En particular, que bueno, vas adquiriendo ya una perspectiva y una apreciación diferente de las demás personas, y empiezas a tener una amistad un poco más cercana, ya más intencional, ya el hecho de que ya quieres estar más tiempo con la persona, que quieres saber y conocer más de ella. Entonces ya empieza la otra faceta, ¿sí? Ya de esa amistad a tener un interés mayor, que es ya con una finalidad, ya empieza la cosa a estar distinta, y empieza ya a pensarse en una relación de noviazgo, ¿sí? Ahí hablamos también de lo que es el enamoramiento, que en eso tienen que ver hasta situaciones químicas, ¿sí? O sea, ahí empezamos nosotros a ver que comenzaba la serotonina, las endorfinas, o sea, a hacer un efecto en la persona. Hay un mayor aceleramiento del corazón cuando lo ves, y empieza ese enamoramiento, ¿sí? Ese enamoramiento que muchos le llaman que es la trampa de Dios para el matrimonio. Y bueno, de alguna manera no es tanto una trampa, sino un proceso en el que se va teniendo. Hablamos de todas estas sustancias que se secretan y que duran entre 2, máximo 3 años, ¿sí? Entonces, entre más sea mejor la relación, entre mejor sean la relación entre ellos, esto va a durar mayor tiempo. Hablamos también ya de lo que significaba en sí el enamorarse ya de la persona, el que ya tiene ahí que ver un poquito la cuestión ya de los sentimientos, de las emociones, de el anhelo ya de algo más firme, ¿sí? Que lo vimos. Vimos también que pocas veces se le llama a este tiempo en el que se tiene que desarrollar un amor puro, un amor verdaderamente apreciando y valorando a la persona, ¿sí? Ese es el enamoramiento bien entendido. Hablamos de que es un enamoramiento de dar, un enamoramiento de atención, de cariño, de ternura, de romance, de comunicación, de diversas formas de expresar, ¿sí? Eh, los sentimientos que se tienen. Vienen las palabras hermosas, ¿no? Que se les
cada uno toma o cada uno quiere decirle amor, cariño, mi chiquita, no sé, ya es esa etapa en el que vamos teniendo una mayor cercanía, ¿sí? Y vamos tomando decisiones ya más personales, más tiernas, más cariñosas, más amables. Ese es el enamoramiento bien entendido, pero también hay un malo, que es el egoísta, el que te quiero, el que eres mía, el que a mí perteneces, el sentido más de posesión, ¿sí? Que de dar. Y ahí es un enamoramiento egoísta, ¿sí? También los hay, también los hay. Hablamos también del amor que no se acaba. El amor cuando Dios tiene que ver en el asunto, cuando Dios está incluido dentro de ese enamorarse, permanece y Dios hace ver, porque es parte de su naturaleza que nos da. O sea, los hijos de Dios tenemos esa naturaleza, tenemos ese ADN y esto se ve manifestado cada vez más con la persona que amamos, ¿sí? Esa naturaleza que va saliendo legítima, honesta, transparente, verdadera. Ya ese tiempo de cortejo, ese tiempo de que la persona está interesada, ya va a cosas mayores, ¿sí? Es importante la conquista, el ver que el otro también se interesa por mí y comenzamos a hacer ya locuras, ¿sí? Para llamar la atención, para decir aquí estoy, que esa es la etapa en la que también intervienen en la etapa del noviazgo. Yo creo que primero es el cortejo, ¿sí? Después de la amistad, después viene el sentirnos, ¿no? Ya que queremos conquistar a la persona, el enamoramiento, y luego ya viene el amor. El amor que más que pensar en que me den, es más pensar en dar, en proporcionar, en que siempre estoy pensando qué le voy a decir, qué le voy a dar, que es esa sentido de darse, ¿sí? A la otra persona. También intervienen dentro del noviazgo, que es algo muy importante, la lealtad, ¿sí? O sea, ya cuando empieza esta etapa de noviazgo, la lealtad es algo muy importante, muy importante en un ámbito de franqueza y de respeto mutuo. Yo creo que el respeto, eso es algo, mis amados, que nunca se tiene que perder, que nunca se puede perder. Siempre tiene que permanecer aún dentro del matrimonio, porque respetar a la persona es respetar lo que es, lo que vale, lo que tiene y lo que representa para Dios. El respeto es algo que debemos de cultivar haciéndonos, mostrándonos a nosotros mismos lo que la otra persona tiene, valorándola, ¿sí? Dándonos cuenta cada día más de lo que Dios le ha dado. A veces las personas no se pueden ver a sí mismas porque somos exigentes, ¿no? Somos personas que nos demandamos, personas que siempre queremos ser mejores, y vamos como rápido, pero no apreciamos también la obra del Espíritu Santo que va haciendo día a día con nosotros. Y a veces la otra persona lo ve más. Qué importante es poder ver en el otro las virtudes que está desarrollando el Espíritu Santo en ella. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entendiendo el valor, entendiendo
que esa persona, ¿sí?, vale igual que tú, no es menor. Una persona puede tener más habilidades, más talentos, más cosas que se le facilitan, pero eso no quiere decir que vale más que otra, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Las habilidades, el hacer no tiene nada con el ser. El ser, ese es el valor que Dios nos puso a nosotros para Él. Somos hijos de Dios, todos, con habilidades y con no habilidades, con destrezas, con facilidades, pero vale lo mismo para Dios. Y ahí está implícito el respeto, el entender que el valor del otro siempre, siempre. De hecho, Pablo dice, ¿no?, que valoremos al otro como mayor, como superior a nosotros. Y dentro de lo que es el noviazgo, estas tres cosas son muy importantes. La lealtad hacia la persona, ¿sí?, que también implica el valorarla. La franqueza, que siempre voy a ser honesto, voy a ser transparente, voy a mostrarme tal como soy, aunque a veces las cosas no son iguales o no pensamos iguales, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que no seamos una parte también complementaria de la otra. Y dentro de en la etapa del noviazgo, algo que es muy importante es la aceptación mutua, ¿sí? Que ya comenzamos en otra etapa, ya comenzaron en la etapa del noviazgo, ya no están en el de los amigos, ya tenemos que empezar a tener prioridades. Prioridades que es la disposición de un tiempo específico, ¿sí?, para charlar, para convivir con el novio, con la novia, ¿sí? Se le da prioridad a la relación sobre las demás amistades. Ya empieza a ser distinto, ¿sí? Aunque mire, hay ocasiones en que un noviazgo comienza, pero no llegan a una buena relación, ¿sí?, y consideran terminarla. Pero cuando hay lealtad, cuando hay franqueza, cuando hay respeto, aún el terminar un noviazgo se termina en buenas condiciones. Algo que nunca debemos de olvidar es que hemos sido también llamados al vínculo de la paz y del amor al prójimo. ¿Ok? Sí, no pudo seguir el noviazgo, no lograron verdaderamente un enamoramiento. Entonces es mejor terminar, pero bien, ¿sí? No siempre en el primer noviazgo hay matrimonio, que eso sería lo ideal, y a mí me da mucho gusto porque cuando doy esta clase me doy cuenta que la gran mayoría de gente en Cristo dice, fue mi primer novio y fue mi esposo. ¡Ah, qué hermoso! Qué hermoso que Dios pudo intervenir en eso, guardando su corazón, ¿sí?, guardando su corazón de malas experiencias. Entonces, la relación con los demás, aunque terminen, deben de quedar como amigos, ¿sí? O sea, no enemistados, no enojados, no molestos, no resentidos, no lastimados. No, yo creo que por eso es la franqueza. Más vale, por ahí hay un dicho que dice, más vale una colorada que 100 descoloridas, ¿sí? Más vale decir las cosas en tiempo, pero en forma también. Eso es lo que hace la importancia. Por eso es que a esa persona ya se le trata de otra manera. Ya tiene una prioridad distinta.
Pero aunque no se llegara a un acuerdo, aunque no se llegara a consumar o a seguir para el noviazgo, no importa. Deben de aprender a saber terminar una relación de una manera en paz, tranquila, ¿sí? Siendo honestos y parar, frenar las cosas para que no continúen, ¿sí? Y eso va a traer a uno y a otro algo que, bueno, no funcionó, pero estuvo bien, no se lastimaron. Yo he conocido jóvenes que tuvieron un noviazgo y que no funcionó, no era, los dos llegaron al acuerdo que no era la persona, pero terminaron bien, terminaron en buenos términos, ¿sí? Que yo creo que eso es lo que debe de ser prioritario, el que ya sea que se siga y se comience a hablar de una manera ya con más específica. Hay tantas cosas que se pueden ya en el noviazgo hablar, de lo que han vivido, de lo que les ha sucedido, de tantas cosas que una persona cuando comienza en un noviazgo tiene que conocer a la otra. Muchas cosas. Los pastores me comentaban y me decían, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos algún noviazgo o una persona dentro de la congregación que vemos que está pretendiendo a una chica que le dobla la edad el varón a ella? Entonces yo les decía, es muy importante por eso cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y le dice, apacienta a mis corderos. ¿Saben qué? Los jóvenes son esos corderos que hay que apacentarlos. O sea, hay que mentorearlos, hay que llevarlos. No dejes que las cosas sigan o pasen desapercibidas. No. Cuando ya ves que uno le está echando ojitos al otro, entonces hay que decirle. Y en este caso, a la persona que tiene más tiempo en el Señor, es al que se le debe de llamar. Al que más sabe, más se le demanda. Así es que hay que llamarle y decirle, ¿tú tienes alguna intención con esta jovencita? Si él dice que sí, entonces hay que sentarse con él. Sentarse y hacerle ver todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que puede haber en desaveniencia por la diferencia de edades, ¿sí? Entonces, ya cuando una persona le lleva 20 años a otra, es demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, se tiene que hablar en este caso, con el varón y decirle, ¿tú ya has contemplado? ¿Has observado a las personas no sé, en 10 años adelante? Una persona que tenga 30 años y otra que tenga 60 años, ¿cómo se llevan? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo es que vamos cambiando? ¿Sí? ¿Cuánto has leído acerca de los cambios que todo el mundo tenemos? No somos los mismos a los 20 años que a los 40. No somos los mismos, ¿sí? O no debemos de ser, porque si seguimos igual tenemos un problema. Pero a esta persona hacerle ver todas las cosas, todos los pros y todos los contras también que hay. Como la edad, como la diferencia de madurez, como la fuerza, o sea, tiene mayor vitalidad una persona de 20 que de 40 o de 30 y de 60, ¿sí? Tiene una mayor vitalidad. Lo que se tiene que cuidar la persona que es mayor para poder tener la energía también para los hijos, que a lo mejor tiene que verse
el que él, cómo se ve a los 60 años con un adolescente, con un universitario, ¿sí? Cómo puede él ir llevando esta situación, cuánto sabe de un adolescente, cuánto conoce de un niño, qué necesidades tiene. O sea, hay muchas cosas que a una persona que se le fue tanto el tiempo para casarse, que tiene que recuperar, que tiene que recuperar. Y hablarle primero a él en lo personal. Si es el que en este caso que nos plantearon que tenía más tiempo en Cristo y que ella tenía mucho menos tiempo en el Señor. Primero hablarle y después, si él decide que sí le interesa, entonces hablar con la chica. Hablar con la chica y plantearle también, ¿sí? O sea, ¿tú cómo te ves? ¿O te interesa? No, no me interesa. Bueno, entonces ya se hablará con el chico y ¿sabes qué? Tómate tus reservas, ya no estés tan cerca de ella porque pues ella no tiene ningún interés. O sea, ella no está en la misma frecuencia tuya. Puede ser que ella esté pensando, ay, bueno, es que se acerca porque quiere ser mi amigo, porque quiere tener una amistad conmigo, porque soy nueva en la congregación, pero no siempre es eso. Entonces uno tiene que estar muy apercibido, ¿sí?, de las condiciones de las ovejas, muy apercibido. Esa es la labor pastoral, esa es la labor pastoral, el mentoreo de cerca que se le da a la gente, ¿sí? Y que debemos estar pendientes, pedirle al Espíritu Santo, alértanos, haznos ver, inquiétanos, o sea, de alguna manera para apacentar a los corderos. Posteriormente, en la segunda vez que le pregunta a Pedro, Jesús le dice, ama a mis ovejas. Ah, ya no son corderos, ya son ovejas. ¿Sí? Entonces tenemos que darle también el cuidado adecuado a eso, porque es prioritario, es prioritario. El corazón de los jóvenes debemos de tomarlo muy en cuenta y de valorarlo, ¿sí? Otro de los puntos es la exclusividad. Ya también en el noviazgo se establece el derecho de exclusividad. Si en la amistad no hay límite en cuanto al número de amigos que pueda tener, en cuanto con las personas que salga, porque puede salir con todas las personas que quiera, pero ya cuando se es novio, ya está un poquito más limitado, ¿sí? Ya no puede salir con el amigo, ya ella no puede salir con el amigo que es, porque tiene que darle una exclusividad y un lugar al novio, ¿sí? De respeto a su persona, ¿sí? Lo mismo los varones, los varones no pueden estar saliendo con chicas, no, si es mi novia, tengo mi novia, pero yo voy a seguir saliendo con otras chicas, no. Algo que se tienen los jóvenes que aprender es cuidar el corazón de los hijos de Dios. Sobre toda cosa, dice la palabra, guarda tu corazón. Es lo más valioso que tenemos, es lo más importante que tenemos, nuestro corazón. Y a nuestro corazón se refiere también a nuestro espíritu. Así es que es muy importante que ellos entiendan que hay una exclusividad, ¿sí? Esto no quiere decir que tienen que siempre estar juntos o que si él no va, ella no va. No. No se puede perder el individualismo. Eso es algo muy importante, ¿sí? Es muy importante. No es de su pertenencia, ni él ni ella. Entonces se debe de tener una exclusividad respetando a la relación, pero no de que ella ya no pueda
salir porque le tiene que decir a él a dónde va y cuándo regresa. Y no. Todavía quien gobierna la vida de los jóvenes novios son los padres, ¿sí? Son los padres, pero no es el novio. Porque hay novios o novias tan posesivas que les tienen que decir todo, ¿sí? No es que hoy voy a ir con mi amiga fulanita a tal lugar. Bueno, ¿a qué horas vas a regresar? A ver, ¿nos vamos a ver o qué? No, pero quiero saber a qué horas regresas. Como que no cabe el ser tan absorbentes, ¿me explico? Eso, el individualismo es un espacio personal y eso siempre tiene que haberlo. Aun casados, aun casados, las mujeres tenemos reuniones de mujeres y los hombres tienen reunión de hombres. ¿Sí? Y las mujeres nos encanta ir a tomar un cafecito con otras amigas y los hombres también lo pueden hacer, no hay problema, pero no cuando lo hacemos con sexos opuestos, ahí sí no, ahí sí ya no, pero la individualidad es el espacio personal de cada quien. Hay tiempos que nos gusta estar solos, hay tiempos que nos gusta estar con la gente, hay tiempos en el que tenemos que pensar, hay tiempos en el que tenemos que descansar, ¿sí? O necesitamos descansar esos espacios se tienen que hablar, se tienen que decir, pero se tienen que tener, ¿sí? Se tienen que tener, porque si no, ¿cómo hacemos vínculos? No, pasamos de un lado a otro, o sea, no tengo novio a un extremo de una posesión así tan terrible. No es así. Otro punto es también la fidelidad. La fidelidad desde el noviazgo se hace evidente o se debe de hacer evidente, ¿sí? Se puede tener uno o dos amigos íntimos, ¿se acuerdan que hablamos de los amigos íntimos? Se puede tener al mismo tiempo y ser fieles, ¿sí? Con todos. Y dentro de lo que se debe de hablar, ¿sí? En esta etapa de la amistad al noviazgo, es si se tiene un amigo que ha sido un amigo, una mujercita que ha sido un amigo de mucho tiempo, de la infancia, que han vivido muchas cosas, se tiene que compartir con el novio. Y el novio debe de entender que es una amistad de toda la vida. Entonces, cuando ese amigo tenga la novia, bueno, ya no serán 3, ya serán 4, ¿sí? Y seremos amigos, porque la amistad no tiene por qué terminar cuando alguien se hace novio de alguien. Una amistad se abraza, ¿sí? A un amigo íntimo de la pareja, digamos, se hace también amigo íntimo nuestro. Yo me acuerdo cuando yo me hice novia de Luis, él tenía un amigo muy íntimo, muy íntimo. Al principio se puso celoso porque ellos muchos años no tuvieron novios. Luis no tuvo novios durante toda la carrera de medicina, novias durante la carrera de medicina, y ellos andaban juntos para todos lados, iban y venían. El otro era más noviero, pero Luis no. Entonces, cuando yo llegué, que ya fue al final de la carrera, así como que al final de su carrera de medicina, como que ya tenía que compartir al amigo y como que no le gustaba, ¿no? Entonces, un día yo hablé, porque yo lo observé y me di cuenta. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo también quiero ser tu amiga. Yo también quiero ser tu amiga. Y sé lo que vale la amistad y no quiero que dejes de ser amigo de Luis. Quiero ser también tu amiga. Y gracias a Dios lo entendió y él posteriormente, como unos
2 años después, él se casó también y también acogimos a su esposa, ¿sí? Y fuimos amigos y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy con sus hijos, ¿sí? O sea, una amistad no tiene por qué alejarse, no aleja, un noviazgo no aleja las amistades que se han conservado o que se han cultivado durante mucho tiempo, sino al contrario, ¿sí? Esta búsqueda de fidelidad en muchas ocasiones va a ser, les digo, sentir un poquito de, así como de celos, de derechos, pero no debe de ninguna manera, deben de ser, no se debe de dar cabida a los celos, porque todo está en la comunicación y en la confianza, en la franqueza, ¿sí? Y hablarlo y decirle, no tienes por qué sentir celos. Yo me acuerdo que al principio Luis era un poquito así, celoso, porque yo era bien amiguera, ¿verdad? Entonces yo le dije, no te equivoques. Sí, yo podía, no porque tú lo veas como lo ves, quiere decir que yo lo vea de la misma manera. Porque esa persona puede ser que para ti sea alguien que pueda ser una competencia para ti, pero no es así para mí. Yo de entre él y tú te elegí a ti, porque él no tiene cosas que para mí son importantes, pero que tú las tienes. No tienes por qué tener celos. No tienes por qué tener celos, ¿sí? Yo sé lo bueno que hay en tu corazón y de eso debes de estar confiado. Que podía haber tenido la oportunidad de andar con esa persona, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque hay cosas que en tu persona hay mayores a las que él tiene. Es así, es así. Y entonces eso le dio seguridad a Luis, ¿sí? Porque imagínese, la cuestión de que él es bajito, fue algo con lo que a veces es difícil. Él siempre ha sobrellevado muy bien el hecho de que esté chiquito, pero cuando él vio hacia otras personas, le dije, no, pueden estar muy grandotes, ¿sí? Pueden ser apuestos, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesaba el corazón. Eso para mí era importante. Y bueno, el corazón lo tenía Luis. Así es que con él chiquito me quedé, ¿sí? Y dentro de las cosas también que debemos de ver es el noviazgo teniendo una perspectiva siempre en Cristo, en Cristo. El noviazgo cristiano, ¿sí? Sabiendo que hay que cumplir lineamientos, que hay que cumplir cosas en orden. El noviazgo cristiano tiene que tener ciertas, ¿qué le voy a decir? Ciertas normas o orden establecido, como el que se le notifique a los padres desde el hecho de que es mi amigo, pero ahora estamos ya tratándonos para ser novios. Y después notificarles a los padres que ellos han decidido tener un noviazgo. Y notificarle a los padres. Mire, los padres son los responsables de autorizar los noviazgos, no los pastores. Los pastores, no somos las personas correctas para hacerlo, a no ser en el caso de que no haya padres o de que los padres tengan olvidados a los hijos. Se dan casos en que los pastores son más que pastores también cumplen la función de papás, ¿sí? Entonces, en esos casos, cuando los padres no les interesa, bueno, entonces nosotros vamos y delante de Dios tomamos en un mentoreo más cercano, más paternal a esos novios. Pero los novios tienen que notificar.
¿sí? A sus padres y después a sus autoridades espirituales. Porque le digo, todo está dentro del orden. Le digo yo, la autoridad de Dios fluye de forma vertical, de la cabeza a los pies. ¿Sí? Así es. O sea, de Cristo a los padres y de los padres a las autoridades espirituales. Deben de decirlo. ¿Quiénes? Ellos. Ellos deben de decirlo. Y bueno, nosotros como padres también vamos con el pastor y le decimos y bueno, si estamos de acuerdo. Cuando no se está de acuerdo, hay que dar razones suficientes, hay que dar razones válidas, hay que no pareceres, no prejuicios, no cuestiones personales, ¿sí? Porque estamos hablando ya de un noviazgo en Cristo, de un cristiano, de un hijo de Dios, de una persona que a lo mejor no tiene el mismo estatus ni social ni económico, pero eso no quiere decir, eso no es una razón válida para que dejen un noviazgo, ¿sí? Sucede que en ocasiones, hace poco hablaba yo con unos jovencitos que se casaron muy jovencitos, fue la primera, la primera iglesia que pastoreamos y llegaron y se casaron. Él tenía 19 años y ella tenía 18 años. Eran muy, muy chicos y él estaba muy solo. Él era un joven muy solo. No había terminado más que el secundario y él dijo, yo me voy a poner a trabajar porque yo me quiero casar. Ájale. Nosotros le decíamos, ¿cómo? Y va a ser difícil, va a ser pesado, es mejor que se esperen, que hagas, que estudies. Pero él decía, no, 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 porque yo me quiero casar. Yo tengo una convicción en mi corazón de que me quiero casar. Entonces nosotros le dijimos, bueno, vinieron los dos, hablaron con sus papás, los mandamos con los papás dijeron, bueno, si ellos quieren, nosotros estamos de acuerdo, él me parece una buena persona, ella también, ya les hablamos, ya les dijimos, pero ellos insisten en que él trabaja y que él conoce, Dios conoce el deseo y el anhelo de su corazón y que lo va a hacer, ¿sí? Y él es una persona diligente, así es que sigan el noviazgo. Dijimos nosotros, bueno, pues si los papás dicen que sí, pues está bien, ¿no? Aunque para nosotros era difícil. Yo me acuerdo que él era muy enojón, así como que medio enojón y todo. Y yo le decía a ella, y ella muy tranquila, muy pacífica, y yo le decía, ¿segura que te quieres casar? ¿Segura? Porque este es medio enojón. Pero fíjese algo que aprendí. Ellos siguieron con su noviazgo, siempre mentoreándolos muy de cerca. Él empezó a trabajar, empezó a orar, le empezó a pedir al Señor, porque le dijimos, bueno, tienes que juntar para tu boda, tienes que juntar para tu casa, porque la casa tiene una prioridad más que una fiesta de boda, ¿sí? Y bueno, éramos una congregación pequeña, entonces lo que hacíamos era que ellos cuando hacían las cosas bien dentro de la voluntad de Dios, los apoyábamos en su boda. Así es que, y como éramos poquitos, pues olvídese, todos nos ayudábamos. Y le dijimos, pero lo prioritario es tu casa. Vas a tener lo necesario para que puedas tener un lugar, aparte de la casa de los padres. No pueden vivir en la casa de los padres. No importa que sea un lugar pequeñito, no importa, pero ustedes solos van a comenzar. Y él lo hizo y Dios le dio un buen trabajo y Dios le dio para comprar sus cosas necesarias, ¿sí? Para casarse y comenzaron. Y comenzaron siempre, siempre amándose, respetándose. ¿Y sabe qué aprendí? Que él lo que necesitaba era sentirse responsable de alguien.
importante de alguien. Y lo hermoso fue que Dios conocía su corazón y sabía la soledad en la que él estaba y lo apoyó. Lo apoyó con un buen trabajo, le dieron un buen trabajo y trabajaba pero como negro. Pero Dios lo respaldó siempre, siempre, siempre. Y ella nunca trabajó. Le dijo, no, yo quiero que estés en tu casa. Yo quiero que tú te encargues de la casa. ¿Sí? Alguna cosa ahí que vendía ella, pero en lo que llegó el hijo, después de año y medio, más o menos, tuvieron 2 años a su primer hijo y de ahí, una vez que ellos se establecieron más, se embarazó ella. Tuvo un niño, después tuvieron una niña, hasta el día de hoy. Él después, Dios le dio tan buen trabajo que él dijo, Señor, quiero estudiar, necesito estudiar. Y se puso a estudiar. Él ahora es abogado. Él ahora es un abogado. Él trabaja dentro del gobierno, dentro de un área muy, muy, muy especial, ¿sí? Muy especial. Y es un hombre que Dios le ha abierto muchísimo las puertas. Su gracia ha estado sobre él porque él es muy responsable, él es muy, muy amable, él es un hijo de Dios que resplandece donde lo ponen. Incluso le han dado capacitaciones en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. Él está como responsable de algunos lugares federales, en una cuestión federal. O sea, bien, bien, bien. Acaban de cumplir 25 años de casados. Y jovencitos, son muy jovencitos. Entonces, hay cosas que a veces uno no entiende, pero lo importante es ir viendo el proceso y ellos que sigan conforme a la voluntad, cumpliendo las cosas y en el orden debido. Entonces, eso es hermoso porque él supo siempre, siempre, siempre morir a sí mismo, ¿sí? Siempre, siempre. O sea, algo que a él le quedó muy claro fue este versículo precisamente de Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, porque él era muy jovencito, sí, y ella también, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que prueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ellos aprendieron a saber morir, él a guardarse, él a ser fiel. Él viajaba mucho a otros estados por cuestión de su trabajo, pero él siempre, siempre, siempre manteniéndose fiel y apegado al Señor. Siempre. Ella orando, intercediendo siempre, librándolo de todo a su marido. Sí, me acuerdo que decía que oyendo, Señor, no escuche si no son palabras que provengan de bien para él, que viendo no vea, Señor, lo que a lo mejor el enemigo le puede poner adelante. Eran unas oraciones hermosas, de veras, que ella hacía, y él siempre, siempre. Para él las cosas con el Señor, la importancia del matrimonio. Les dimos todo un prematrimonial y él entendió los dos entendieron muy bien. Y es un matrimonio hermoso, hermoso. Ahora él es parte de la congregación que tiene, porque su papá de ella levantó una congregación que dependía de la nuestra y él le apoyaba. Él estaba en la alabanza, siempre estuvo en la alabanza. Entonces, la fidelidad en el noviazgo es algo muy, muy importante. Se logra madurar el amor. Eso es lo que hace, ¿sí? Y logrando una perfecta vida matrimonial, siempre respaldados ellos y tomados de la mano del Señor, ¿sí?
es el noviazgo, es cuando se establecen. Les digo yo, ahora hay que aclarar todo, ¿sí? Ahora hay que aclarar todo. El noviazgo es la relación que se establece con una persona del sexo opuesto o diferente, ¿sí? Con el propósito de encontrar a la persona ideal o idónea, ¿sí? Con quien podemos unir nuestras vidas en matrimonio, poniendo en primer lugar a Dios siempre y sus principios en su relación, ¿sí? O sea, por eso le decía a que cuando esta persona, bueno, en el primer caso que nos plantearon, primero hablar con él, después hablar con la chica, también plantearle todo lo que implica casarse con un hombre de una edad que le doble, ¿sí? Y todo lo que eso también va a llevar, que sea un noviazgo corto, que sea una maternidad rápida, ¿sí? Por causa también de la edad de él. Él debe de tener un establecido ya económicamente, porque el tiempo ya se le fue. Él tuvo que haber cultivado o ahorrado o haber hecho algo ya para su vida, ¿sí? Porque la vida de un hijo de Dios siempre tiene un propósito y debe de apuntar hacia ahí, al matrimonio, ¿sí? Entonces es crear una relación con propósito. No es nada más saber qué pasa. No. Al noviazgo se llega con un propósito, ¿sí? En un ambiente sano, agradable para conocer a la otra persona. Tratar de convivir con ella, platicar, conocer su forma de ser, su forma de pensar, saber sus aspiraciones, saber sus deseos, saber de qué manera él se está proyectando, ¿sí? Sus costumbres, sus principios, sus virtudes, que hasta donde las ha desarrollado, ¿sí? Gracias a Dios por las virtudes de Cristo, porque las podemos desarrollar todas cuando hay necesidad. Sus hábitos, ¿sí? Sobre todo su relación con el Señor. Si escucha la voz de Dios, sus cualidades y sus debilidades. Por eso es importante saber lo de los temperamentos, saber cuáles son las áreas fuertes, cuáles son las áreas débiles, ¿sí? Para que entonces la persona sepa qué es. Las áreas fuertes, esas fluimos, pero sí solitos. Pero en las áreas débiles, el Espíritu Santo tiene que ver ahí. El Espíritu Santo tenemos que someter, ¿sí? A voluntad del Espíritu Santo nuestras debilidades para que Él pueda gobernarlas, para que Él pueda mantenernos en dominio propio, ¿sí? Para que podamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es muy, muy importante conocernos, pero no para verlo como un defecto. No estás defectuoso, estás bien hecho, pero hay áreas débiles dentro de los temperamentos que debemos de conocer, ¿sí? Después de todo esto, verse, evaluarse ellos cómo van con la relación, qué tanto han hablado de ellos, cómo, si ya se han conocido, si saben y conocen las aspiraciones del otro, si están involucrados, de qué manera se ven ellos también dentro de esas aspiraciones, de qué manera apoyarlos o ayudarlos. O sea, eso hacerse una autoevaluación. Eso es el mentoreo en el noviazgo, mis amados. Como pastores tenemos que dar un mentoreo, un seguimiento de cómo van, para poder aceptar y contener un matrimonio en armonía, para poder lograr eso y que la voluntad de Dios se establezca. Debemos siempre de considerar que el noviazgo no es un pasatiempo, es un tiempo que se edifica. Es un tiempo en el que podemos evaluarnos, aún nosotros, autoevaluarnos, ¿sí? De la misma manera, al aplicar los principios de Dios, el creyente conocerá que la meta del noviazgo cristiano es que los dos
lleguen vírgenes al matrimonio. Esa es la finalidad. Los jóvenes, los adolescentes y aún los niños tienen que saber este principio, ¿sí? Porque es cuando se sella, es cuando se culmina el amor, es la culminación, es la unión de ellos en el matrimonio, y la consumación del matrimonio es en la primera relación sexual. Ahí se consuma el matrimonio. Bueno, hasta aquí llegamos en esta clase, y les dejé una tarea, entonces se las quiero también dejar a ustedes. ¿Qué principios bíblicos podemos aplicar en el noviazgo? ¿O qué principios son los que debemos cultivar en el noviazgo? Si no los hay, ¿qué cosas se deben? ¿Qué virtudes? ¿Qué les voy a poner el ejemplo? Respeto mutuo. Porque en ocasiones se llevan y se hacen bromas, y bromas, como dicen, de humor ácido, no sé cómo le llaman, o humor negro, y eso no edifica, para nada, o bromas que lastiman el corazón del otro, no. Por eso es el respeto mutuo. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de qué principios bíblicos se apoyarían. Y otra cosa que quiero que ustedes desarrollen, porque vamos a llegar la siguiente clase a esto, es en 2 de Corintios, que vamos a ver el yugo desigual, ¿sí? Pero estos versículos los vamos a hacer de la siguiente manera. 2 de Corintios 6, del 14 al 18, ¿sí? Y vamos a hacer 2 columnas. Vamos a hacer uno del creyente y otro del inconverso, porque aquí da las características. Y hay palabras muy claves que ustedes por ahí investiguenle un poquito, cuando dice en el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y ahí nos llama la atención concordia. ¿Qué quiere decir concordia? ¿Sí? ¿Y por qué aquí pone específicamente Belial? ¿Quién es Belial? ¿Qué función tiene Belial? ¿O a quién se le llamaba Belial? ¿Sí? Es muy importante que nosotros sepamos quién es Belial. Y para que podamos entonces explicar, mira, un hijo de Dios, aquí esas son sus características. Y un hijo que no es de Dios, hijo del diablo, es así. Ay, no, pero ¿cómo le voy a decir tan fuerte? Sí, es que así de fuerte es. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Por eso dijo Jesús, hacen las obras de su padre, el diablo. ¿Sí? Pero aquí dice Belial. Entonces hay que investigar qué hace Belial. ¿Qué hace Belial con aquellas personas que dicen, no, es que lo voy a convertir, lo voy a llevar a Cristo, y él va a aceptar a Cristo porque yo le voy a dar testimonio? No. Esa persona tiene que conocer las características, ¿sí? Y entonces decir que cómo unió la luz con las tinieblas. Ok, ¿qué característica es? ¿Cómo es una persona cuando tiene la luz? ¿Qué características es cuando las personas están en tinieblas? Entonces, haga 2 columnitas. No que me digan el versículo. No quiero que me digan el versículo. Quiero que me digan las características, ¿sí? Que es, porque aquí dice, no se unen en yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Con los incrédulos. Entonces vamos a hacer una columna de creyentes y otro de incrédulos, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces tenemos que saber qué es la justicia para saber cómo se comporta el que tiene la justicia de Dios y cómo se comporta el que no tiene lo gobierna es la injusticia. ¿Qué actitudes tiene? Quiero que lo pongan en una forma práctica, vivencial, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de cada una de estas cosas en esas 2 columnitas? Para que nos quede bien claro lo que es el yugo desigual. ¿Ok? Bueno, esa es la tarea que
que tienen para las siguientes clases, que sería la última que tenemos, y quedaron las otras personas en que nos vamos a ver el 21. O sea, el 21 vamos a tener esta clase, ¿sí? Después les diremos, porque ellos la gran mayoría nos dijo que sí, que cada 15 días de hecho perdían mucho el hilo, o sea, no se perdían, o sea, a ver de qué trató la clase pasada. Entonces estaban pensando en que se hiciera cada 8 días. Por favor, tenemos el WhatsApp, pónganse de acuerdo, hablen, y bueno, llegaremos a un acuerdo el día 21, pero por lo pronto el día 21 tenemos la última clase, ¿sí? El lunes 21 tenemos la última clase, y ahí ya se decidirá si seguimos cada 8 días o seguimos como estamos cada 15 días. Mis amados, que Dios les dé cada día mayor iluminación, de que abra su entendimiento, que les dé mayor gracia, que les dé aún la plenitud de Cristo que estén ustedes, y que Cristo resplandezca. Gracias por la labor tan preciosa que hacen en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por sus vidas. Que Dios sí les ayude en todo momento. Bueno, nos vemos entonces el 21 de diciembre a la misma hora.